Hoy vamos a desarrollar un ejercicio en donde nos piden calcular la mediana de un grupo de datos. Los datos estadísticos generalmente se manejan en arreglos para sumas, promedios, medianas, varianza, desviación estándar. Pues generalmente es un grupo de datos del mismo tipo y es muy viable manejarlo como en un arreglo. Entonces, bueno, vamos a calcular la mediana. Claro que para esto necesitamos recordar primero qué es la mediana de un grupo de datos. Entonces me voy a apoyar en unas notas que luego ahí les voy a compartir. Vamos a calcular la mediana. Vamos a hacer la aplicación en Java. Aquí dice modo consola, pero nosotros la vamos a hacer en modo visual. ¿Y cuáles serían los datos de entrada? Bueno, la cantidad de datos en la variable n. Vamos a preguntarle al usuario cuántos datos son. Y un arreglo de datos con esa cantidad de elementos. ¿Y cuál es el resultado? Pues la mediana, es lo que nos están pidiendo. Es que vamos a recordar primero qué es la mediana. Dice que es el valor de la posición central de un conjunto de datos ordenados. Para calcular la mediana, el grupo de datos debe estar ordenado. Entonces, como se requiere un ordenamiento y eso no lo vamos a hacer en el algoritmo, entonces lo vamos a hacer nada más en Java. Acuérdense que en Java estamos utilizando una función que se llama sort de la librería arrays para que nos permite pasarle un arreglo y me lo regresa ya ordenado. Muy bien, entonces dice que los datos tienen que estar ordenados. Obviamente el usuario me va a dar los datos pues en cualquier orden. No, nosotros tenemos que captar esos datos, meterlos a un arreglo y luego hacer un ordenamiento y en base al ordenamiento calcular la mediana. Ahora dice, la mediana es el valor que está en la posición central, pero sí depende también de cuántos datos tiene el arreglo. Hay dos situaciones, cuando tiene una cantidad par de datos o una cantidad impar de datos. Es un poco diferente porque si tenemos, por ejemplo, 9 datos, pues sí hay un elemento central, porque hay 4 datos, digamos, arriba, ya cuando está ordenado, 4 datos al principio y 4 datos al final, y en medio viene un dato que viene siendo la mediana. Pero cuando el número de datos es par, entonces no hay un solo elemento central. Son las dos situaciones que vamos a ver. Bueno, entonces aquí está un primer caso, un ejemplo. En este caso tenemos un arreglo de 7 elementos porque pues la n que nos dio el usuario fueron 7. Nosotros vamos a desarrollar o a generar los datos de manera aleatoria, pero en condiciones reales, pues el usuario tendría que capturar sus datos. Nosotros para hacer pruebas más rápido, pues los vamos a generar de manera aleatoria. Bueno, entonces fíjense que cuando el número de datos es impar, yo tomé un ejemplo de 7 elementos. Están numerados del 0 a 6, siempre hay que recordar lo que empieza del 0, por lo tanto, si son 7, el último es el 6, no el 7. El último es el n-1. Entonces, obviamente aquí no está ordenado el arreglo. Así es como me lo dio el usuario, o como se generó aleatoriamente. Así es que, pues sabemos que la mediana, cuando ya está ordenado, va a quedar en la posición 3, porque hay 3 lugares arriba y 3 lugares abajo. Entonces el que está en medio es el número 3. Pero pues en este caso no es el 65, porque todavía no está ordenado. Necesitamos primero ordenarlo. Entonces lo ordenamos. Ya este arreglo ya ordenado quedó así. Ya el 65, pues de hecho quedó al final porque es el más grande de los números que están ahí. Y entonces, ahora sí ya podemos encontrar la mediana. La mediana es el que está en la posición 3. Hay 3 lugares antes, 3 lugares después, por eso está el centro. Cuando el número de datos es impar, sí hay un elemento central, y esa es la mediana. Entonces la mediana es el 32. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ubicar el elemento central? Bueno, pero es que 7 entre 2 da 3.5. Sí, más o menos es así, pero tenemos que restarle 1, o 7 menos 1 son 6, y luego entre 2 me da el 3. Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros cuando implementemos la aplicación,
Primero, si el número de datos es impar, entonces el elemento central, una vez que ya está ordenado, que es la mediana, ¿y cómo vamos a calcular ese elemento central? La posición del elemento central, pues va a ser el número de datos menos 1 dividido entre 2. Esa es la posición, ¿sí? La posición del... Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el número de elementos es par? Es un poco diferente. Es que esto viene explicado aquí, de todos modos ahí les voy a dejar el documento. Y aquí viene cuando el número de elementos es par. Estoy tomando un ejemplo de 8 elementos. Entonces aquí no podemos decir que hay un elemento central porque no hay la misma cantidad para arriba que para abajo, antes o después. Entonces, si el usuario nos diera estos datos, ahora la n pues vale 8, pero el último elemento pues es 7. Siempre el último elemento es el n-1 o datos len -1. Acuérdense que el número de elementos de un arreglo lo podemos obtener a través de datos.len o el nombre del arreglo.len. Bueno, entonces, una vez que hacemos el ordenamiento, esto lo vamos a hacer con el sort de arrays. Ya cuando hacemos el ordenamiento, entonces los datos nos quedarían así. ¿Y cuál es la mediana? Ahí tenemos que tomar 2 elementos, porque son los que están al centro. Tomamos estos 2, quedaron 3 arriba y 3 abajo, y estos 2 los promediamos. Entonces sumamos el 39 más el 43 y me da 41. Ahora, lo interesante aquí es cómo vamos a obtener la posición de esos 2 elementos. Y aquí lo tenemos cómodo. Ahora sí, si son 8 datos y si lo divido entre 2, 8 entre 2 me da 4. Entonces ese 4 me da la posición del segundo elemento, si los vemos en el orden de arriba hacia abajo. Entonces 8 entre 2 me da 4 y es la posición del segundo elemento. Entonces vamos a tomar el que está en la posición n-2 y el que está antes de él, que es n sobre 2 menos 1. O sea, lo que me dio esto, menos 1, ¿verdad? Porque está en la posición anterior. Así es que la mediana se va a calcular con el dato que está en la mitad, ahora sí, más el dato que está en la mitad menos 1. Sumamos esos 2 elementos y los dividimos entre 2. Bueno, eso es lo que tenemos que reflejar en la aplicación, cuando el número de elementos es par, cuando el número de elementos es non. ¿Y cómo vamos a averiguar si son pares o son nones? Bueno, pues eso ya lo vamos a... ¿Cómo? Lo dividimos entre 2 y si sobra 0 es par, si sobra 1 es non. Pero es con el mod, ¿verdad? El mod me dice cuánto sobra de la división. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos toda la información, la lógica que vamos a implementar. Así es que ahora pues vamos a empezar nuestra aplicación. Voy a tener este de referencia por aquí para los ejemplos. Vamos a tenerlo por ahí. ¿Por qué no quiere? Bueno, ahorita ese ahí lo tenemos. Y vamos a desarrollar una aplicación en NetBeans. Aquí en el enunciado, bien, los documentos que les presento son los que yo generé en la pandemia y que daba las clases nada más así desde casa. O al principio de la pandemia ni siquiera eran en videos, eran así con puros documentos y son los que yo subía. Pero pues sí me sirven para explicarles algunos ejercicios. Entonces, puede ser que algunas de las cosas que traiga ahí no es exactamente lo que estamos haciendo en cuanto a lo que hagamos ya del ejercicio, ya en Java o en PCI, pero la explicación es totalmente vigente. Entonces ahí en el enunciado decía desarrollar una aplicación consola. Nosotros vamos a desarrollar una aplicación visual. Bueno, entonces creamos una aplicación que se va a llamar aplicación mediana. Estamos a 21, ¿verdad? Entonces, aplicación mediana. Es que no me acepta, en lugar de guión bajo le puse 2 puntos y no me los acepta. Muy bien, entonces vamos a agregar un frame.
porque lo vamos a hacer en visual. Y este se va a llamar JFrame mediana. Fíjense, hay un componente visual que nos permite manipular un arreglo, pero no es así tan simple como el JText bueno, el JText, el JLabel, la etiqueta, el campo de texto, es un poquito más elaborado, entonces no hay tiempo de verlo bien, por eso no lo voy a usar. Pero de todos modos podemos auxiliarnos, por ejemplo, del área de texto para mostrar los elementos de un arreglo. Bueno, lo primero que voy a hacer es, como si va a estar ejecutando el modo consola, pues asignar como principal el frame, o también otra forma de obligar, de forzar a que se asigne como principal, es borrando el archivo de modo consola. Ya ven que cuando creamos el proyecto siempre nos pone un archivo de modo consola, y si lo quitáramos, lo borramos de aquí, entonces ya nada más queda el frame, y cuando ejecutemos no va a encontrar el que estaba asignado como principal y me lo va a decir. Entonces ya como nomás se encuentra el frame, dice que sí, se lo pone como entrada a la aplicación y le digo que sí, y entonces ya quedó el frame también como principal porque aparte es el único. Bueno, entonces normalmente nosotros ponemos para entrada de datos, aquí lo que tenemos que preguntarle al usuario son ¿cuántos datos? Y también tendríamos que preguntarle esos datos, pero por cuestión de tiempo y de hacer pruebas un poquito más rápido y más pruebas, entonces los datos los vamos a generar aleatoriamente, los elementos del arreglo. Pero el número de datos sí se lo vamos a pedir al usuario. Y generalmente lo pedimos en un campo de texto, es el que utilizamos para entrada de datos. Bueno, ahora vamos a utilizar otro componente. Hay varios componentes para entrada de datos. El típico es el campo de texto. Otro que se llama spinner. Entonces voy a tomar aquí. El spinner es como un combo de números. Lo voy a poner aquí. Voy a agregar también una etiqueta. Esta etiqueta va a decir cuántos datos, cuántos elementos. Bueno, y voy a hacerlo un poco más grande. Los dos le voy a cambiar la fuente creo que le estamos poniendo 24. Y voy a hacer más grande este. Bueno, y vamos a poner una serie de botones. Este botón, uno va a decir dimensionar. El botón dimensionar lo que va a hacer es crear el arreglo del tamaño que diga aquí, ¿verdad? El número de elementos. Creo que necesito hacerlo así. Y también le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Y luego voy a duplicar y voy a poner aquí una opción de ordenar. Y otro voy a duplicarlo para agregarle la opción de mediana. Aquí es donde va a calcular realmente la mediana. Bien, este dimensionar, le voy a cambiar el nombre JBoot dimensionar. Y luego se va a llamar JBoot ordenar. Y JBoot mediana. Vamos a requerir, pues aquí vamos a poner una etiqueta para mostrar el valor de la mediana. Entonces vamos a agregar una etiqueta. Aquí también, a le voy a cambiar, aparte del tamaño de la letra, le voy a cambiar
color de fondo, también el tamaño de la fuente, el opaco para que active el color. Bueno, creo que ahí ya estaría la mediana. Voy a quitarle el texto. Y este se va a llamar J ley mediana. Bueno, no le cambié el nombre, le voy a poner J spin elementos. Ese no lo habíamos usado, al menos en este curso no lo habíamos usado. Bueno, entonces, más o menos la idea es esta. Si nosotros ejecutamos, el usuario me va a decir aquí cuántos elementos va a tener el arreglo. Al darle dimensionar, se van a crear, sí, se van a crear me faltó un botón para los datos aleatorios. Bueno, entonces vamos a ponerlo, es que quiero dejar toda esta área vamos a hacerlo más grande. Voy a poner este para acá, este también. Y aquí se supone que vamos a ir en el orden dimensionar, crear datos, generar datos. Entonces, voy a duplicar y le voy a poner generar datos, que son datos aleatorios. Entonces, lo vamos a poner por aquí. Caray. Lo vamos a poner por aquí, ¿sí? Me faltó la E. Y bueno, entonces se va a llamar JBoot generar. Ahora, la intención sería poner estos datos en algo que lo podamos visualizar. Les digo que hay un componente que se llama JTable y ese nos sirve para eso, pero hay que verle muchos detalles, entonces no sería viable ahorita. Por esa razón voy a utilizar un JTextArea para poner ahí muchos datos. Si una etiqueta, pues no me sirve porque una etiqueta es un renglón. Bueno, entonces voy a agregar aquí un JTextArea. Ya lo hemos utilizado en algún ejercicio. Lo voy a dejar ahí. Y le voy a cambiar algunas cosas, por ejemplo, el tamaño de la fuente. A ver, el tamaño de la fuente. Dice 12, vamos a ponerle pues, 24. Le voy a cambiar el color de la fuente, el foreground. Le voy a poner, por ejemplo, un azul. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a mostrar los elementos del arreglo. Cuando le demos dimensionar, si yo le digo aquí 12, dimensionar, aquí me debe mostrar un arreglo de 12 elementos. Y le digo generar datos, pues esos datos me los debe mostrar aquí. Bueno, entonces, le vamos a llamar JText datos, o JText arreglo, ¿sí? JText arreglo. Y bueno, entonces vamos un poquito al código. Como vamos a manipular el arreglo en diferentes lugares, entonces necesitamos que sea declarado aquí de manera general, en esta parte. Todo lo que declaremos aquí se puede usar en cualquier evento o método del frame. Tiene un alcance del frame porque está en ese bloque. Entonces, pero en este punto yo no sé qué tamaño va a tener el arreglo, pero sí es un arreglo que necesito conocer en todos lados. Entonces aquí únicamente lo que voy a declarar es el arreglo, el nombre del arreglo, doble, así que sea un arreglo, esos corchetes indican se va a llamar datos. En este punto no sé cuántos elementos tiene. Lo voy a saber hasta que se ejecute y el usuario en el spinner me ponga el número. Bueno, entonces vamos a agregar aquí una función que me va a mostrar los datos del arreglo, ¿sí? Entonces se va a llamar public
no va a regresar nada y se va a llamar mostrar datos, ¿sí? O mostrar elementos. Va a mostrar los elementos del arreglo. Bien, entonces aquí la idea es mostrarlos en el JText Area y va a depender del tamaño del arreglo. Ok. Normalmente cuando le preguntamos al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo, lo guardamos en una variable n y luego la n la traemos por ahí usándola cuando queremos saber el tamaño o número de elementos del arreglo. Aquí no va a ser lo mismo porque el arreglo va a andar por todos lados, por todos los eventos. Entonces, bueno, aquí vamos primero a borrar lo que tiene el JText. Lo vamos a mostrar en el JText arreglo. Entonces, JText arreglo, vamos a borrarle lo que tenga. Y luego vamos a recorrer el arreglo y mostrar cada elemento en el JText Area. Sería un for, puedo declarar aquí la variable de control, empieza de 0, y ¿dónde termina? El número de elementos del arreglo, pues viene en la propiedad len. Entonces aquí le pondríamos datos.len y más. Ahí va a recorrer todos los elementos del arreglo, el tamaño que tenga el arreglo. Y entonces al JText arreglo le vamos a agregar con la función append, le vamos a agregar esta cadena. Va a decir datos, porque así se llama el arreglo, abre un corchete, más el valor de la i, más cierro el corchete, un igual, y aquí el elemento del arreglo datos. Así. Lo que le estamos agregando es una cadena, el append me agrega una cadena. Entonces esa cadena va a estar formado por la palabra datos y luego entre corchete se abre un corchete, esto es fijo, se abre un corchete para que me diga cuánto vale la i, para que diga datos 0, datos 1, datos 2, igual, y luego ya le agregamos el dato. Bueno, entonces eso lo vamos a mandar llamar ya sea cuando creemos el arreglo o cuando generemos datos para actualizar la vista del arreglo. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a este. ¿Por qué se ve así? A ver. No, es que este es otro. Este es otro. Ok, entonces así. Aquí la idea es que si yo le digo, voy a tener 8 elementos y le digo dimensionar, se reflejen aquí esos 8 elementos. Esa es la idea. Muy bien, entonces inicialmente pues va a tener puros ceros. Bueno, entonces vamos a codificar ahora qué va a suceder cuando cambiemos el valor del spinner. Cuando codificamos un botón, normalmente es a través del método de un evento que se ejecuta cuando el usuario le da clic en tiempo de ejecución. Y eso lo podemos acceder con el botón, dándole doble clic, ¿verdad? Le damos así doble clic y ya accedemos al evento del botón dimensional. Por eso es importante ponerle nombres a los botones para saber en cuál estamos ubicados en el código. Entonces, buscaríamos un evento similar dándole doble clic al spinner, pero no responde. No abre el evento. Nosotros necesitamos un evento que ejecute lo que le digamos cada vez que cambie el numerito del spinner. Bueno, entonces ese lo tenemos que buscar de otra manera el evento. Le damos botón derecho, luego eventos, nos vamos a la categoría chain y nada más existe un evento, tomamos ese evento y entonces ya abrió un evento para el spinner. Cada vez que cambie el spinner va a venir a ejecutar esto. Y aquí es donde vamos a darle dimensión al arreglo. El arreglo lo declaramos acá arriba, pero no le dimos dimensión. Aquí es donde le vamos a dar dimensión. Entonces le diríamos datos es igual a new doble y vamos a tomar el valor del spinner, ¿sí? El número que tenga el spinner en ese momento. Y aquí, pues el spinner, ¿cómo vamos a tomar ese valor? Se llama jspin elementos y hay una función, ya ven que en las etiquetas o en los campos de texto, la función getText me trae lo que tiene
ese campo de texto, pero me lo trae como texto, por eso se llama campo de texto. Pero aquí no existe una función getText, existe una que se llama getValue. Obtiene el valor. Esa función lo que hace es regresarme el numerito que está en el spinner, pero no me lo regresa como entero, me lo regresa como object, ¿sí? Y por eso aquí no me lo acepta. Yo tengo que pasarle un número entero aquí para decirle qué tamaño va a ser. Bueno, vamos a hacer lo que se llama un cast. Ya lo habíamos utilizado en la calculadora. Vamos a convertir esto a entero. Y entonces ya tenemos ahí el arreglo del tamaño que diga el número del spinner. ¿Cómo visualizamos ese arreglo? Pues le vamos a dar mostrar elementos. ¿Sí? Entonces vamos a probar eso. Le damos aquí. Ah, caray. Ah, pero es que no es cierto, ¿eh? Eso lo tenemos que hacer en el botón dimensionar. Entonces, esto que dije del evento, fíjense que ahí no va. Porque ahí lo va a hacer cada vez que cambie el numerito y queremos que lo haga el botón dimensionar. Ok, entonces, esto que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a poner acá. No era en el spinner, era en el botón. Entonces, bueno, para no tener problemas, esto lo voy a comentar. Lo voy a dejar así. Y vamos a ver, esto debe ser hasta que el usuario le dé el numerito, entonces le dé botón dimensionar. Vamos a checarlo. Diría aquí, ¿cuántos elementos? Y le doy dimensionar, y aquí debería dar y sí se ven, mire, aquí está datos 0, datos 1, datos 2, va a llegar hasta el 6 porque son 7 elementos. Lo que nos faltó es incluirle un brinco de línea aquí en el mostrar. Entonces aquí nos vamos al mostrar y le vamos a incluir al final un brinco de línea. Así. Vamos a ver. Ahora sí le digo unos cuantos elementos, dimensionar, y vean cómo ya están aquí o sea, son 6 elementos y son del 0 al 5, ¿sí? Y son puros ceros. Son puros ceros porque el arreglo acaba de ser creado. Si aquí le digo más, dimensionar, y ahí está, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a generar datos. Vamos a generar datos. Los datos, pues voy a requerir una variable de tipo azar, random, más bien. Random, azar, igual a new random. Y vamos se van a generar datos en el arreglo. Entonces aquí sería, bueno, agregamos la librería. Y diríamos, un for, la variable i la podemos declarar dentro del ciclo. Vamos a recorrer todos los elementos del arreglo. No tenemos una variable n que me diga cuántos tiene, entonces lo hacemos a través de datos.len. Y aquí en datos, elemento número i, la i va a ir avanzando. Vamos a ir generando datos aleatorios. Vamos a poner que genere datos, la segunda versión, hasta el 500, por ejemplo. Bueno, no, hasta el 100 para que ahorita que hagamos pruebas nos sea un poquito más fácil. Bueno, ahí ya los generó, pero si lo ejecutamos así y le decimos aquí tantos elementos, dimensionar, y le digo generar, pues no se ven los datos porque ya los generó, ¿eh? El arreglo ya no tiene esto, el arreglo ya tiene los datos. ¿Qué necesitamos? Mandar llamar la función que muestra los elementos del arreglo, porque ya se modificaron. Entonces, aquí mismo vamos a decirle que una vez que ya generó datos, ahora sí mostrar los elementos. Y bueno, entonces aquí le diríamos dimensionar, generar datos, ya generó datos, estos son los datos que tiene el arreglo. Si le digo generar datos, pues los va cambiando. Y bueno, para poder comparar un arreglo antes de ordenar y después de ordenar, obviamente esto que estamos viendo no es el arreglo, es una representación del arreglo, es una vista del arreglo. El arreglo está allá dentro en memoria. Pero aquí nosotros cada vez que queramos ver qué tiene el arreglo, mandamos llamar esa función. Bueno, entonces
Vamos a irnos al botón ordenar, que lo único que va a hacer es tomar el arreglo datos y lo va a ordenar a través de la función sort. Y luego lo va a mostrar otra vez ya ordenado. ¿Sí? Entonces, podríamos hacerlo de esta manera. Decimos ordenar. Y pues es muy sencillo porque nada más hay que decirle a la función arrays, a la librería arrays, que mediante el método sort le mandamos el arreglo datos. El arreglo datos anda por todos los botones y ya lo ordenó, pero ¿cómo lo podemos visualizar? Pues otra vez mostrar. Cada vez que cambiamos los datos del arreglo, los mostramos para verlo actualizado. Entonces ya le diríamos algo así. Dimensionar, generar datos. Y vean, el dato menor es el 2, debe quedar al principio, y el dato mayor es el 86, debe quedar al final. Vamos a decirle ordenar. Y vean cómo ya quedó ordenado. ¿Sí? Pero el ordenamiento es algo no tan trivial, ¿no? Son muchas comparaciones las que tienen que hacer, pero de eso se encarga la función sort. Ahora, para poder comparar, ahorita que calculemos la mediana, entonces lo que vamos a hacer es mostrar los datos ordenados, pero en otro JText área. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a copiar. Vamos a copiar lo copio porque si no lo va a poner abajo. Y bueno, aquí lo pongo en un ladito. Este se llama JText arreglo y este se va a llamar JText arreglo ordenado. Le voy a cambiar el color de la fuente. ¿Qué color le puse acá? Azul, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner un color rojo para que se vea la diferencia. Y entonces, pues vamos a crear otra función. Sí se puede que la función que ya tenemos, decirle en cuál JText área quiero que haga la muestra de los elementos. Sí lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí, en mostrar elementos, le podemos pasar como parámetro en cuál JText área queremos hacerlo, pero bueno, no, eso ya está un poquito fuera del alcance del curso. Así es que lo que voy a hacer es copiar esto y se va a llamar mostrar elementos ordenados. Va a ser exactamente lo mismo, pero no sobre el JText arreglo, sino el JText arreglo ordenado. Y acá también, ¿verdad? Arreglo ordenado. Entonces ya tenemos ahí dos funciones, una que me muestra el arreglo, la versión ordenado y no ordenado, pues lo tenemos que hacer con nuestra lógica. No porque diga aquí ordenado, ya aquí lo va a mostrar ordenado, sino que lo va a mostrar ordenado porque lo vamos a mandar llamar cuando ya está ordenado. Entonces nos vamos al botón que ordena y aquí en lugar de mandar llamar este método, vamos a mandar llamar mostrar elementos ordenados. Y vamos a probar. Dimensionar, generar datos y ordenar. Entonces aquí ya tenemos los datos, pero ordenados. Es el mismo arreglo. Aquí lo mandamos llamar cuando no estaba ordenado, aquí cuando ya estaba ordenado. Obviamente en este momento, en este instante, el arreglo está ordenado. Si, entonces aquí, pues, ¿cuál sería la mediana? La intención de esto es calcular la mediana. ¿Cuál sería? A ver, voy a poner uno así mejor. Así, dimensionar, va a poner puros ceros, generar datos y ordenar. Entonces, estos datos son los mismos, pero ya ordenados. ¿Cuál es la mediana? El 56, ¿verdad? Porque pues hay dos elementos arriba, dos abajo. Y si le agregamos otro, ¿cuál va a ser la mediana? Es 35 más 36 va a ser 35.5. Eso es lo que tiene que hacer este botón. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos al botón de la mediana. Ahora sí, pues nos tardamos más en estar en la interfaz que en lo que vamos a hacer de la mediana. Entonces vamos a activar el evento del botón mediana y pues vamos a auxiliarnos aquí de nuestras notas
para recordar que cuando el número de elementos es par, vamos a hacer una cosa, y cuando el número de elementos es non, vamos a hacer otra. Ok, entonces estamos trabajando en todos los botones sobre el mismo arreglo. Lo estamos controlando a través de los eventos de los botones. Bueno, entonces vamos a calcular la mediana. Vamos a declarar una variable que se llame mediana, porque ahí vamos a poner el resultado, ¿sí? Y la idea es que esa mediana, ya cuando hagamos todo el cálculo, lo vamos a mostrar en el JLay mediana. Ahí vamos a poner la mediana. Es una de tipo doble, entonces lo convertimos a cadena para que lo acepte. Ahorita marca error porque dice que mediana no tiene ningún valor. Entonces dice, ¿qué voy a poner si no vale nada? Bueno, entonces aquí es donde vamos a decirle, sí. ¿Qué pregunta vamos a hacer? Si es pago. ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Con qué dijimos que lo vamos a hacer? Si es divisible entre 2, y eso lo averiguamos con el mod. Si el mod de dividir entre 2 regresa a 0, es porque sobró 0, entonces es par, porque sí, es exacto. Pero si regresa 1, si divide entre 2, o sobra 0 o sobra 1, no pueden sobrar 2. Entonces, si sobra 0 es par, si sobra 1 es non. Entonces, vamos a decir, sí, pero ¿quién? ¿Quién es el que vamos a averiguar si es par o es non? ¿Qué variable o qué? Pues, Pero no tenemos n. Con datos, ¿va? Datos.len. No tenemos n. Acá en la explicación es n porque así lo pusimos. Pero acá no tenemos n. Si datos.len mod 2, eso es el mod. Si me sobra, le puedo decir 0 o 1. Vamos, le voy a poner 1 porque es más fácil cuando es non. ¿Sí? Aquí ponemos es non, ¿verdad? Si sobra 1, por ejemplo, si tiene 7 elementos, como dice aquí, 7 entre 2 da 3 y sobra 1. Este es el 1 que estoy preguntando. Si sobra 1, quiere decir que el número de elementos es non. ¿Y cómo calculamos? Es un solo elemento. La mediana es el elemento que está al centro del arreglo. ¿Y cómo calculamos esa posición? Del arreglo datos, y aquí entre corchetes le voy a poner la posición. ¿Cómo sería? Aquí lo tenemos. Aquí lo dice. Se supone que si es al centro, pues es entre 2, ¿verdad? Debe ir por ahí. Pero como aquí decíamos, es que 7 entre 2 es 3.5. ¿Cómo llegamos a que sea 3? Si son 7, el elemento central es el 3. ¿Cómo lo hicimos para llegar al 3? Ahí está la formulita. ¿Qué le hicimos a la n? Acá es n, acá es datos.len. O sea, la pregunta es, ¿cómo voy a llegar al elemento central? Pues si es impar, le va a restar. Aquí lo dice, ¿verdad? Le restamos 1 y esa es la posición. Lo que interesa, yo les dije cuando empezamos a ver arreglos, en los arreglos lo que interesa son manejar bien las posiciones, no, en donde están los datos. Yo quiero el dato que está en la posición, y cómo voy a calcular esa posición. Pues aquí lo dice, al número de datos quítale 1 y lo que salga divídelo entre 2 y te da la posición del centro. Son 7 menos 1, son 6 entre 2, me da 3. Nada más que acá nosotros no tenemos n. ¿Qué tenemos? Datos len. Entonces aquí le diríamos datos entre paréntesis porque necesitamos que primero haga la resta y luego después la división. ¿Sí? Primero, bueno, aquí falta un... Y ese sería el cálculo de la mediana cuando es impar. ¿Sí? Si esto es verdadero, es que es impar. Ok. ¿Y si es falso? ¿Qué quiere decir? Que es par, ¿verdad? Y ese está un poquito más complicado, no tanto, pero sí un poquito más complicado. Lo tenemos por aquí. Aquí dice, tienes que, más, a lo mejor me conviene más así.
A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está cómo se calcula la mediana. Claro que aquí está en función de los datos de n, perdón. Dice, si es número par, y al dividir entre 2, pues va a sobrar 0, va a estar bien. Aquí está el ejemplo de 8. Si son 8 elementos, tiene que tomar el 3 y el 4, son los que están al centro, el 3 y el 4, todo, porque empieza del 0, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento lo tomo directamente de dividir el número de datos entre 2. 8 entre 2 me da 4, ese es el segundo elemento, la posición 4. Y la posición del anterior, pues es ese 4 menos 1. Así es que la primera posición va a ser el número de datos entre 2. Y la segunda posición va a ser el número de datos entre 2 menos 1, el anterior. Y esos dos elementos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle por aquí, caray, me quedó. Datos n sobre 2 más datos n sobre 2 menos 1, los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces vamos a poner eso. Tomás, le diríamos, mediana es igual a, vamos a sumar dos datos y los vamos a dividir entre 2. El primer dato es, este es el primer, son dos elementos los que vamos a sumar. ¿Sí? Si por ejemplo, vamos a suponer que yo le ponga aquí datos 0 y datos 1. ¿Cuáles son los datos que sumaría? Pues el primero y el segundo, ¿no? Que obviamente, pues eso no es, ¿verdad? Si yo aquí lo hago, sumaría el 9 y el 16. Esta es la posición 0, esta es la posición 1. Sumaría el 9 y el 16. No, obviamente no es lo correcto, sino que el primer elemento va a ser n entre 2 menos 1 y el segundo n entre 2. Pueden ser en cualquier orden, ¿no? Entonces aquí le diríamos, vas a sumar el elemento que está en, no tengo la n, pero tengo datos.len, eso lo vas a dividir entre 2. Ese es el segundo elemento. Y el otro elemento va a ser datos.len entre 2 menos 1. ¿Sí? A ver, quedó así. Si es impar, tomamos el que está al centro, pero el que está al centro no es exactamente el número de datos entre 2, es el número de datos menos 1 y dividido entre 2, es la posición del centro. Y si es par, hay que tomar dos elementos, los dos que están al centro. El segundo lo tomamos directamente dividiendo entre 2 el número de elementos. Ese es el segundo elemento de los dos que vamos a tomar. Y el primero sería el anterior, entonces nada más le restamos 1. A ver, vamos a checar si eso es cierto. Vamos a hacerlo con poquitos elementos, a ver, con 5. No, es más, cuando es impar, aunque sean muchos, ¿no? Dimensionamos, generamos datos, los ordenamos. ¿Cuál es la mediana ahí? ¿Cuántos datos tiene? 10. No, no tiene 10. Tiene 11. ¿Y cómo se calcula la mediana cuando es impar? A ese número le quitamos 1, ¿no? 11 menos 1. Y luego 11 menos 1, 10, entre 2 a 5. Quiere decir que es, bueno, aquí es 54. Voy a generar otros datos para que sean diferentes. Ahora sí, el que está al centro es el 50. Que está en la posición 5. Vamos a calcular la mediana. Es el 50, ¿sí? Ahora, vamos a hacerlo con el 2, con 12. Dimensionamos, generamos datos, los ordenamos y dice, el que está, la mediana es la suma de los dos que están al centro. El segundo que está al centro es el número de elementos que son 12. 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. Entonces es el 47 y el 2 entre 2 menos 1, que sería el 5. Entonces es sumar lo que está en la posición 5 con la posición 6. 44 y 47 y luego dividirlo entre 2, ¿cuánto da eso? A ver, chécalo bien. Debe dar como 45.5, algo así. ¿Cuánto? 45.5, gracias. Entonces vamos a la mediana, 45.5. Sumó estos dos, el 5 y el 6, y los dividió entre 2.
Y así podría tener, no sé, 47 elementos. Lo dimensionamos, ahí tiene 47 elementos. Los ordenamos. Si son 47, los que están al centro son, pues es 47 menos 1, 46. Entre 2, el 23. El que está en la posición 23 ya cuando está ordenado. Es que no he generado datos. El que está en el 23 es el 45. Ahí está el 45. Si le agregamos otro elemento, entonces es 48 entre 2, el que está en el 24 y el que está en el 23. Entonces nos vamos al 24. Bueno, pues es 62, va a dar 62, ¿no? La suma de los dos me da 62. ¿Sí? Bueno, pues con eso terminamos el ejercicio. El proyecto 4 está abierto hoy, perdón, el 3 está abierto hoy y mañana, para que lo tengan en cuenta.